Qué compromiso, qué privilegio, qué honra. Dios les bendiga, iglesia. Para mí es de sumo gozo, de mucha alegría. Es un honor poder estar en esta mañana compartiendo una palabra con ustedes. Yo no sé cuántos de los que están aquí en esta mañana han venido a recibir una palabra. Bueno, diga conmigo. Deje su mano levantada un momento y diga conmigo. Hoy quiero recibir una palabra de Dios. Baje sus manos. En esta mañana tengo también la dicha de que me está acompañando mi hermosa hija, que se quedó dormida en el culto, y mi bella esposa, que quisiera darle un minuto para que los salude y ustedes también la puedan conocer. Pasa por aquí, por favor. Mientras ella pasa, usted puede seguir aplaudiendo a su Señor. Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos hoy? Muy bien, estamos contentos porque hoy nos hemos reunido para adorar al Señor. En esta mañana doy gracias a Dios por el privilegio de compartir con cada uno de ustedes y les voy a pedir que dispongan su corazón para que Dios hable a su vida. Usted tiene que poner su corazón atento a lo que Dios quiere decirle en esta mañana. Amén. Dios te bendiga. Gracias. Bueno, vamos a entrar en materia. Hay una serie de temas que el Señor me ha ido dando y de los cuales yo quiero tocar uno en esta mañana. Y quisiera que todos los que tienen Biblias pudieran ir conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 10, verso 40 hasta el 42. Mientras usted lo va buscando, cuando lo tenga puede colocarse de pie y acompañarme en esta lectura maravillosa. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 10:40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar para dar la palabra precisa conforme a la necesidad de cada oyente. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Puede sentarse. Como les comentaba, hay una serie de temas que estoy trabajando basado en una entidad, en una institución muy nombrada en la Biblia, la cual es el reino. Y dentro del reino hay un tema que seleccioné para este día, el cual es la honra como principio del reino. Y cuando analizo las frases y las palabras y los dichos de algunos de muchos hombres de Dios, como por ejemplo el denominado príncipe de los predicadores, Spurgeon, él utiliza una palabra para referirse a la honra diciendo: ¿hago de la honra de Dios el gran objetivo de mi vida y la regla de mi conducta? Si es así, Él me honrará. Puede ser que por un tiempo no reciba ninguna honra del hombre, pero Dios mismo pondrá honor en mí de la manera más eficaz. ¿Qué puedo hacer este día para honrar al Señor? Dice: voy a promover su gloria a través de un testimonio verbal. Por medio de mi obediencia práctica, también voy a honrarlo con mis bienes, ofreciendo un servicio especial. Y he de sentarme y pensar cómo puedo honrarlo, puesto que Él a mí me honrará. Cuando hablamos de principios, estamos hablando de una serie de valores, creencias o normas que rigen a una sociedad, que rigen una institución.
Y en esta palabra que estamos hablando, honra, en el sentido bíblico, hay una palabra hebrea que le identifica, que es kabod. Y kabod tiene que ver con gloria. Y nosotros pudiéramos dar un ejemplo en cuanto a lo que es la honra a Dios, la honra a nuestros padres, que implica alabarlo y estimarlo a través de la obediencia, a través del respeto, a través de la retribución y admiración. En este caso, como hablamos de un principio de honra dentro del reino, debemos definir lo que es reino. Y según el latín viene del regnum, que significa la entidad en cuyo territorio los habitantes están sujetos a un rey. Es importante nosotros conocer que según la Biblia nosotros anunciamos buenas noticias, que es lo que llamamos el evangelio. El evangelio se traduce como buenas noticias. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta recibir buenas noticias? Yo quiero recibir buenas noticias, pero yo también quiero ser una persona que sabe dar buenas noticias a los demás. De igual manera, nosotros no solamente estamos llamados a recibir, sino también a dar buenas noticias. Pero esas buenas noticias pertenecen a una institución, la cual denominamos el reino. Según la Biblia, y Cristo le dio tal prioridad al reino que instruye a los discípulos diciendo: es necesario que por encima de todas las cosas, lo primero que yo como creyente debo buscar es el reino. Debo conocer que existe una entidad, dado que hoy en día hay personas que ante las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, ante las crisis entre las naciones, ante los conflictos, ante las pestes, las necesidades que hay a nivel mundial, claman por una intervención de un reino, claman por la intervención de una nación poderosa, claman por la intervención de alguien que tiene poder. Pero yo quiero decirte en esta mañana que los que estamos en Cristo tenemos acceso a clamar a un reino que es eterno, que es poderoso, que está por encima de cualquier gobierno, que está por encima de cualquier potestad, que está por encima de todo, el cual tiene el poder para exterminar cualquier crisis, cualquier problema. Y aún quiero decirte una buena noticia: a través de Cristo nosotros podemos con libertad decir: venga tu reino a mi situación, venga tu reino a mi nación, venga tu reino a mi economía, venga tu reino a mi vida. Y cuando el reino de Dios, que es eterno, viene a tu vida, las cosas empiezan a cambiar. En el texto que estamos leyendo o que leímos, el verso 40 dice: el que os recibe, refiriéndose en un sentido literal, para dar hospedaje a vosotros. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Se refiere al trato que recibe un embajador. De la manera en la que se considera o en la que se atiende a esta persona, se entiende que es el concepto que se tiene de aquel que lo envió. De la misma forma, nuestro Señor dice: vuestra autoridad es la mía, y así como la mía es la del Padre. Quizás usted no me está comprendiendo lo que le estoy diciendo, pero se lo explico de esta manera. Hay una promesa de parte de Dios, y es que cuando nosotros aprendemos a honrar a quien merece honra, se hacen efectivos bendiciones y beneficios a tal punto que compartimos la gloria de Cristo en nuestra vida, y aún a eso la gloria del Padre. Hay una gradación descendente en este texto. Si nosotros notamos, habla primero de un profeta, luego de un justo y luego de un pequeñito, lo que da a entender que por más humilde que sea el servicio a los que son de Cristo, de cierto vamos a tener una recompensa. ¿Cuánto nos gusta servir? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta servir? No importa el servicio en el nivel que tú lo des, de cierto tendrá su recompensa. Porque cuando nosotros vemos la palabra un pequeñito, dice que no importa el tamaño, no importa la condición. Incluso da a entender diciendo un vaso de agua fría. Nosotros regularmente decimos un vaso de agua no se le niega a nadie, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de eso, estamos diciendo que el servicio más pequeño, el servicio que pareciera ser más insignificante, no va a quedar delante de Dios sin recompensa para tu vida. Hablando de esto, yo quiero mencionarte en esta mañana algunos de los beneficios que trae la honra como principio del reino.
Y número uno, quiero decirte que no escasea ni la harina ni escasea el aceite. Cristo, cuando está hablando con sus discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 25, Él hace mención a un hecho que me impresiona y me impacta. Yo me preguntaba, ¿por qué Cristo hace mención a esto en este escenario? Dice así: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que estaba en Sarepta. Y yo me pregunto, el hombre de Dios estaba en Israel, y dice Cristo, ¿acaso no había personas con necesidad en Israel? ¿Acaso no había mujeres viudas en el pueblo de Israel, en ese pueblo escogido? Y yo pregunto, ¿por qué mandarlo a una región que estaba a los límites, a una región pagana, a una región donde no adoraban ni reconocían el nombre del Señor? Y esto llama mi atención porque muchas personas, cuando hablan del pasaje de la viuda de Sarepta, se enfocan en que la mujer sustentó al profeta Elías. Para hacer un contexto de lo que estoy hablando, el profeta estaba en una nación donde había una palabra de sequía, donde había una palabra de crisis, donde había una palabra de escasez. Pero Dios le dijo al profeta, yo te envío, primero le dice, al arroyo donde está en Kerit. Y mientras otros van a estar en sequía, tú vas a tener abundancia de agua. Porque en medio de las situaciones, en medio de la crisis, los que estamos en el Señor, tenemos su sustento y su socorro. ¿Usted lo cree? Ok, él estaba allí, pero cuando se seca el arroyo, dice que Dios lo envía a una viuda para que lo sustente. Y el narrador del libro de los Reyes da a entender de que quien va a sustentar a Elías es la viuda. Pero cuando nosotros entendemos el contexto en el que está ocurriendo las cosas, nos damos cuenta que no era así. Elías iba a sustentar a la viuda y no era al contrario. ¿Por qué? Porque cuando leemos en el capítulo 17 del libro de los Reyes, dice que había un arroyo preparado por Dios para que él tomase agua. Habían cuervos que eran aves que comían carne, las cuales Dios le había prohibido comerse la porción que era del profeta. Porque en medio de las necesidades y de las situaciones, Dios también puede utilizar cuervos para solventar tu necesidad. Dios está allí enviándolo y dice que tenía carne, tenía agua. Y en el capítulo 19 dice que Dios enviaba un ángel en la cueva donde estaba Elías, el cual le llevaba tortas y agua. Y en medio de estos dos pasajes del capítulo 17 y del capítulo 19 nos encontramos con el hecho de que había una viuda, la cual el escritor dice que iba a sustentar a Elías. Pero cuando nosotros vemos lo que está aconteciendo, no había necesidad de la viuda. La viuda parece ser un elemento no indispensable para la provisión en la vida del profeta. Porque vemos que a falta de comida enviaba cuervos, a falta de comida enviaba ángeles. Entonces, ¿qué papel jugaba la viuda allí? Nos da a entender el Señor uno de sus atributos, el cual es la inmutabilidad, al punto que Él declara muchas veces en las Escrituras diciendo, porque yo no cambio. Y entonces vemos el escenario y la situación política donde se encontraba el pueblo de Israel para el momento, donde los profetas de Jehová habían sido desechados, donde los profetas de Jehová no recibían honra en cuanto a la palabra que estaban dando de parte del Señor. La honra en ese tiempo la estaban recibiendo los profetas de Baal, los profetas de Acera. Y a causa de la falta de honra en el pueblo de Dios, Dios dice, voy a abrir un paréntesis de gracia, porque aunque hay muchas personas que marcan a Dios en un Antiguo Testamento y en un Nuevo Testamento, Dios dice, yo no cambio. Y yo puedo abrir un paréntesis de gracia, aunque tenga un propósito y una promesa con un pueblo para bendecir a aquel hombre y mujer que sabe honrar la palabra que viene de parte del Señor. Entonces vemos que a falta de honra Dios dice, vete a Sarepta de Sidón,
que allí yo le he dado orden a una mujer que está a punto de morir. Cuando vemos ese escenario, dice la Biblia que la mujer tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Y el profeta le dice, dame agua. Y después le dice, ya va, no solamente agua, prepárame comida. La mujer le dice, es mi última comida. Después que coma esa comida, de cierto que vamos a morir mi hijo y yo. Y el profeta le dice, es necesario que tú me des la comida primero, porque hay una bendición de parte de Dios para tu vida. En el verso 17, Dios había determinado en su omnisapiencia las cosas que iban a acontecer. Y dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Y dice la Biblia que la mujer hizo como dijo el profeta. Pero el propósito de Dios trascendía más allá de suplir solamente las necesidades de alimento. Porque cuando vemos la historia, Dios también sabía que el niño iba a fallecer aunque se comiera esa última comida, porque murió. Pero Dios, en su infinita misericordia, conociendo de que había una mujer que iba a saber honrar la palabra de Dios a través de su hijo, dijo, yo voy a enviarte para que en el momento en el que ella active la promesa, dando la honra a la palabra de Dios a través del profeta, no solamente no haya escasez, sino que tu hijo que está a punto de morir pueda volver a la vida. El Señor no solamente quiere traer provisión, sino quiere darte una vida y en abundancia. Por lo cual aquí podemos notar dos cosas en este escenario. Y número uno es que ante la falta de honra del pueblo de Dios, otros pueden recibir este beneficio producto de la misma. No dejes que otros se roben los beneficios que Dios tiene para ti a través de la honra a Él. Por eso es que actualmente hoy, y con tristeza lo digo, nuestros ministros, los hombres que sirven delante del altar, reciben muchas más bendiciones de los cuervos que de los hijos. Muchas veces los ministros que día tras día invierten y a lo mejor usted piensa que no tienen la necesidad, reciben mayor honra, mayores beneficios de gente de otro pueblo que de los de su casa. Por eso es que yo te quiero decir que esta es tu oportunidad de levantarte y decir, yo quiero apropiarme, quiero arrebatar todo lo que el Señor tenga para mi vida, que ha determinado dentro del reino a través de la honra. ¿Cuántos quieren recibir esas bendiciones? Qué bueno. Y segundo, el beneficio se hace efectivo cuando pongo todos los recursos en manos del Señor. ¿O es que acaso no recordamos el evento de los panes y los peces? Eran muchas personas, pero eran pocos recursos. A Dios no le interesa la cantidad de recursos que tú tengas. A Dios le interesa en manos de quien tú los pongas. Y las mejores manos para poner nuestros recursos en honor, en honra, es en las manos de nuestro Señor. Es tiempo de poner tus recursos en las manos de Dios, honrando a tus pastores, a tus líderes, a tus mentores. No con tristeza y aún menos por necesidad, sino con todo lo que tengas. Hazlo con pasión, hazlo con excelencia, hazlo como para el Señor. Y es entonces donde no escaseará ni la harina ni el aceite. Segundo punto, tu carácter será formado. En el verso siguiente del capítulo 4 de Lucas dice que Cristo hace mención a otro hecho. Y dice, y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Cristo presenta este segundo escenario donde da a conocer otro nivel de honra en el cual el practicante recibe como beneficio la formación del carácter. Primero habla de una viuda la cual necesitaba recibir alimentos, provisión y vida. Pero después habla de un hombre que era leproso, el cual necesitaba recibir formación en su carácter. Y lo iba a aprender, adivina a través de qué? De la honra. Vemos en el texto lo que dice la Biblia. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa del profeta Eliseo. ¿Sabe lo que significaba pararse un hombre de la investidura y de la autoridad de Naamán a la puerta de la casa de alguien? Naamán era un capitán del ejército sirio.
Naamán no era cualquier persona, era una persona que tenía posición, tenía autoridad. Y culturalmente el hecho de él posar en la puerta de una casa traía como consecuencia que el dueño de la casa saliera, por lo menos por educación, a recibir a ese gran señor que llegaba. Porque recibir la visita de alguien así impactaba en el momento. Pero dice la Biblia que entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne te restaurará y serás limpio. Quiero parafrasearte para que te ubique. Yo cuando leí esto me impresioné, porque ¿sabes lo que le está diciendo Eliseo? Cuando Naamán llega con todo su poder, dice que Eliseo no sale a recibirlo, sino que envía a un siervo, a un esclavo, y le dice: anda, bañate 7 veces. Y no nada más lo mandó a bañarse 7 veces, sino que lo mandó a bañarse 7 veces en un lugar que no era muy agradable para bañarse. Y es donde a este hombre le tocan su ego, le tocan su orgullo, le tocan su temperamento, le tocan toda su estructura. Y era normal porque él tenía poder y pretendía que el profeta actuara conforme a su criterio y no conforme a la palabra que Dios estaba dando. Entonces dice que no solo no salió a recibirlo, sino que lo mandó a bañarse 7 veces. Dice el verso 11 del capítulo 5, y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Este hombre tenía un ego tan grande que él, siendo leproso, pensaba que lo iban a tocar. Según la cultura, a los leprosos no se le podía tocar porque la persona que lo tocaba se hacía inmundo. La única persona que tocó un leproso voluntariamente, según las escrituras en la cultura, fue Jesucristo. Cuando el leproso le dice: si quieres, puedes limpiarme. Y él le dijo: quiero. Y extendiendo su mano dice que lo tocó. En ese tocarlo, el Señor le está diciendo: yo tomo tu inmundicia y la hago mía para sacar todo lo que hay en ti. Porque cuando Jesús toca a un hombre que está en una condición deplorable, dice la Biblia que cambia la situación. Inmediatamente la lepra desapareció. Fue el único. Pero Eliseo dijo: no, ¿qué te crees tú? Yo no te voy a estar tocando, yo no soy Cristo, yo soy un profeta. Soy el profeta del momento. Pero aquí el que tiene la palabra soy yo, por más autoridad que tú tengas. Y dice la Biblia que este hombre pensaba dentro de sí: incluso él dice: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Y si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Este hombre no quería dar su brazo a torcer. Imagínese por un momento que usted tiene una condición de necesidad sumamente extrema y que la única forma de usted resolver esa situación es doblegar su orgullo, tragárselo y humillarse. ¿Usted lo haría? Tendríamos que estar en el lugar y en la posición de este hombre. La Biblia dice que él dijo: yo no voy a hacer eso. Entonces es donde da a entender, según lo que dice, que sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Y entonces él descendió y se zambulló 7 veces, diga conmigo, conforme a la palabra del varón de Dios. Y fue hasta entonces, dice la Biblia, que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Porque incluso no se trata de honrar materialmente a tu autoridad, sino se trata de que la palabra que Él te da día tras día, la reprensión, el regaño, el consejo, sea tomado, sea valorado, sea apreciado. Porque es tiempo de nosotros honrar la visión, los propósitos, los proyectos de nuestros ministros, de nuestros pastores, de nuestros líderes, para que entonces
podamos recibir este beneficio. Hoy en día hay muchas personas que también tienen una lepra espiritual, pudiéramos decir la falta de honra, la cual tú puedes romper cuando doblegues tu orgullo y digas: yo bajo mi cabeza y aunque no entiendo lo que me está diciendo mi papá, sé que es por mi bien y voy a hacer caso. Aunque no entiendo el consejo que me está dando mi pastor, yo voy a obedecer y me voy a sujetar. Aunque no entiendo hacia dónde voy caminando, yo sé que hay una palabra que tiene la autoridad divina para yo obedecerla y honrarla. Es necesario comprender, es necesario vivir conforme a los principios de reino que estamos mencionando. Porque ¿cuántos somos hijos de Dios? Somos hijos de un rey, somos partícipes de un reino. Lo mínimo que deberíamos hacer es vivir conforme a ese reino. Hay personas con lepra espiritual porque esto no los deja crecer y llegar a los niveles que Dios tiene preparado, porque no han sabido honrar la palabra de Dios a través de su profeta. Hazle caso a tu pastor. Aunque no entiendas con claridad la visión, honra los proyectos. Invierte en la visión, porque estarás siendo formado a nuevos niveles de gloria a través de la honra. Número 3, abundarás en gracia. En la epístola a los Corintios, si usted tiene Biblia, quiero que lo lea conmigo, por favor. En la epístola a los Corintios, capítulo 12, verso 13. La segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Dice así. Y note la expresión con la que está hablando el apóstol a la iglesia que no solamente fundó, sino que formó y bendijo. Dice así: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Y note que hay signo de exclamación y dice: perdonadme ese agravio, perdónenme. Pero admitiendo esto, dice el verso 16, que yo no os he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Qué está diciendo Pablo al final de la segunda epístola, cuando está terminando el mensaje a la iglesia a los Corintios? Él le está diciendo: yo los dañé a ustedes. Mucho de lo que ustedes están viviendo hoy, de la condición, de la enfermedad, de la crisis, de los problemas que hay en Corintios, tienen que ver con las decisiones que yo tomé. ¿Sabes por qué? Y pudiéramos decir: ¿y cuándo Pablo cometió errores? ¿Cuándo Pablo se equivocó? ¿Qué fue lo que Pablo hizo mal? Eso está en la primera, al principio. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, del verso 7 en adelante, quiero leerlo y por favor escuche con atención. Dice así el verso 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿O no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segamos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Vea lo que dice: pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan de las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven del altar participan? Y el verso 14 dice esta palabra, y note lo que dice. Así ordenó el Señor que los que predican el evangelio los que anuncian el evangelio, que vivan también del evangelio.
Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito para que así se haga conmigo, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. ¿Sabes lo que está enseñando el apóstol? El apóstol está diciendo cuál es el orden divino de la honra dentro de la iglesia. Él está estableciendo y dijo lo que Cristo enseñó. Él está diciendo, es mucha cosa que aprendamos a honrar a los que sirven dentro del altar, a nuestros pastores. Es de mucho peso o es ilegal bendecir a los que nos forman. Pero él, conociendo que la iglesia de Corintio a lo mejor lo iba a criticar diciéndole, este pastor, ¿quieres otra cosa? Él dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Yo no quiero que ustedes me den nada, porque yo no necesito nada de ustedes. Yo tengo cómo sustentarme haciendo las carpas que hago. Yo no quiero que mi gloria sea desvanecida. Por eso yo no quiero que ustedes, más bien yo quiero bendecirlos a ustedes. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Allí estaba siendo formada la iglesia más desordenada de todas las iglesias, según la Biblia. Corintios, donde había más desórdenes, donde había más pecado, donde habían los mayores conflictos, donde había sección de personas. Y todo, quiero decirte algo, producto de la falta de honra. Porque cuando el apóstol termina la carta, él dice, estoy arrepentido de lo que hice con ustedes. Estoy arrepentido de no haberlos formado para que aprendan a honrar a su pastor. Perdónenme este agravio, porque la única razón por la que ustedes han sido inferior a la iglesia de Macedonia, a la iglesia de Éfeso, a las demás iglesias, es que ustedes no han aprendido a honrar. Él dice, yo fui astuto y usé de mi astucia para engañarlo. Quiero hacerte un contraste entre la iglesia de Corintios, a la que Pablo hace alusión, y la iglesia que está en Macedonia. Porque cuando Pablo se está dando cuenta del error en cuanto a la formación, de la falta de honra en la iglesia, él le dice a los corintios en la segunda carta, capítulo 8, verso 1, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Paráfrasis. Su profunda pobreza, según el texto griego, habla de una pobreza hasta el abismo, hasta lo más bajo, hasta lo más precario que podía llegar un hombre. Pero en contraste de los términos dice, abundaron en riquezas, y es un término hermoso, porque su pobreza no tuvo el efecto de producir una honra con mezquindad, sino que produjo en ello, según lo que dice la Biblia, que abundaran riquezas de liberalidad a través de la honra en el ministerio. Esta gente eran pobrecitas. Esta gente quizás no tenía los recursos para traer una ofrenda, como a veces existe en el corazón de muchas personas que quiere dar. Pero ¿sabes qué pasó? Ellos no eran el tipo de personas que dijeron, yo no puedo dar porque yo no tengo para dar. Yo no voy a compartir porque no tengo para compartir. Yo no voy a honrar porque no tengo los recursos para hacerlo. Ellos dijeron, según lo que dice la Biblia, dice que ellos le rogaban que no les impidiesen el honrar, el bendecir, el dar, refiriéndose a la ofrenda de los santos. Y a través de eso dice que la situación de las personas en Macedonia se transformó. ¿Sabes qué fue lo que aconteció en Macedonia? Según el libro, la epístola a los tesalonicenses, dice que a través de la honra que ellos tuvieron, abundaron en gracia no solamente en riquezas materiales, sino que en un radio de aproximadamente 500 kilómetros, dice que ganaban almas constantemente, conquistando ciudades, conquistando territorios, porque aprendieron lo que era la honra. Desde su profunda pobreza, la situación de estas personas cambió. Y hay muchas personas hoy en día que quieren que la situación familiar, matrimonial, económica cambie, pero no están dispuestos a aprender este principio, el cual es la honra.
Y quiero decirte que esta es una de las maneras en la cual Dios puede cambiar tu situación. En el verso 8 dice, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Hay un contraste en el cual se está trabajando aquí. Y quiero decirte algo. Tú estás llamado a sembrar más allá de tus límites. Aunque tú no vengas de una familia de muchos recursos, no tengas un nivel social alto, tus ingresos no sean los mejores actualmente, quiero decirte que Dios me ha enviado en esta mañana a decirte que Él quiere que tú experimentes lo que es vivir conforme al reino, utilizando este principio tan valioso como el cual es la honra, el cual comenzará a abrir muchas puertas que hasta hoy estaban cerradas y por medio de la palabra que se te está dando comenzarán a abrirse puertas para tu vida, para tu economía. Hay puertas que van a comenzar a abrirse que han sido cerradas por el enemigo en tu familia. Hay puertas que se han cerrado incluso dentro de tus proyectos por la falta de honra, pero hoy el Señor viene a darte una buena noticia. Hay un tiempo de cambio, hay un tiempo de transformación. En la medida que tú dispongas a ser parte de tu vida este principio. No sé cuántos lo están creyendo. Quiero decirte algo. No importa, como te dije, tu nivel social, económico, incluso quiero decirte, no importan tus limitaciones. ¿Sabes que tus limitaciones no son importantes para el Señor? La Biblia dice en el libro de Josué, capítulo 1, le dice 3 veces Dios a Josué estas palabras: esfuérzate y sé. Gloria a Dios, porque todos aquí son evangélicos y se saben la Biblia. Y después le vuelve a decir, esfuérzate y sé muy. Y después le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas. 3 veces se lo dice. ¿Sabes lo que me impacta? Lo que me impacta a mí de ese escenario es que cuando nosotros vemos la vida de este hombre no era flojo y tampoco era miedoso. Porque cuando Moisés estaba en el Sinaí, él pasaba probablemente 40 y a veces más días en una montaña hablando cara a cara con Dios, pero lo que muchos no notan es que al pie de la montaña estaba el joven Josué. No sabemos cómo comía, no sabemos cómo se bañaba, no sabemos cómo vivía. Lo que sí sabemos es que él esperaba a su Señor el tiempo que fuese necesario. Yo quisiera ser como Josué y aprender ese nivel de honra. Cuando Moisés estaba en el monte con sus manos levantadas, Hur por un lado y Aarón por el otro, aguantándolo para que sus manos no decayeran y Dios le pudiera entregar la victoria ante los amalecitas, dice la Biblia que quien estaba abajo al frente de batalla peleando y acabando y matando gente, ¿quién era? Era Josué. Y cuando las manos se bajaban, el pueblo de Amalek prevalecía. Y cuando levantaban las manos, el pueblo de Israel prevalecía. Ganó el pueblo de Israel, evidentemente, ante la valentía y el esfuerzo de un hombre. Entonces, si este era Josué, ¿por qué Dios le dice 3 veces, esfuérzate y sé valiente? Porque muchas veces, ante los logros que hemos alcanzado, muchas veces ante la posición en la cual Dios nos ha puesto, pensamos que ya llegamos al cielo o tenemos un techo y hay un tope. Le dice, Señor, yo de aquí no te puedo dar más. Pero cuando Dios ve a Josué, que ya él ha conquistado muchos territorios, que él ya ha peleado muchas batallas junto a su Señor y ahora queda solo, el Señor le dice, hay un nuevo comienzo y hay limitaciones que hoy se rompen en tu vida, por la cual es necesario que debes comprender que el esfuerzo debe ser parte de ti. Debes esforzarte aún más allá de tus limitaciones, porque donde quiera que tú estés, yo voy a estar contigo. El Señor promete que su presencia va con nosotros en la medida de nuestro esfuerzo. Por eso la iglesia de Corintios estaba en la condición que estaba. Por eso el Señor hace hincapié en este principio.
Porque hay personas que no han entendido el valor de lo que es la honra. Y fíjese que es tan importante la honra que el primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya y seas prosperado y de larga vida. Es importante que nos esforcemos en honrar, en bendecir. Es importante que lo hagamos con amor, con pasión y con excelencia. Porque Dios le dijo a Josué: esfuérzate, haz lo mejor, da aún más de tus limitaciones, que fue lo que hicieron los macedonios. Los macedonios, aún cuando llegaron a un límite, cuando no tenían efectivo, cuando no tenían, ellos dijeron: aún en mi pobreza, yo la voy a acabar. Ellos le dijeron a la pobreza: hasta hoy tú eres parte de mi vida, porque a partir de hoy el Señor del reino va a acabar contigo, y yo voy a romper con esa maldición a través de mi dar, de mi honra, de mi bendición. Yo no sé cuánta gente quiere ser bendecido en esta mañana. Dios le dijo a este muchacho: esfuérzate, sé valiente y yo estaré contigo donde quiera que vayas. El Señor hoy te dice a ti: es tiempo de dar más, es tiempo de esforzarte más, es tiempo de comprometerte más, porque a Él se le dijo en una dispensación y a ti se te dijo. Cristo dijo: el Espíritu de verdad, el otro Consolador, estará contigo todos los días de tu vida hasta que Él vuelva. En tu crisis y en tu bendición, en tu tristeza y en tu alegría, Él ha prometido estar. Es tiempo de esforzarnos, no importa las limitaciones. Quiero decirte que tú tienes el potencial para honrar más allá de tus límites. Recuerda que el que está contigo es más poderoso que cualquier crisis, es más poderoso que cualquier adversidad, que la pobreza misma tiene que parársele firme y retroceder ante el Señor. Y quiero decirte hoy que ya elimines de tu boca esta palabra: ya no puedo sembrar porque soy pobre. Di: voy a sembrar, voy a bendecir para que la pobreza se vaya de mi vida. Voy a honrar a mi pastor para que el ministerio llegue a mí. Voy a bendecir para que mi situación pueda cambiar. Y termino. Cuando analizamos este tema, la honra como como principio de reino, podemos observar tres beneficios. Y quiero que tú los repitas conmigo. Decláralo con tu boca hoy. Levanta tus manos y repite conmigo. Primer beneficio, di conmigo: no escaseará la harina ni el aceite. No. Otra vez. No escaseará ni la harina ni el aceite. 2. Seré formado en mi carácter. Y número 3, abundaré en gracia. Ahora yo te voy a retar en esta mañana y te quiero decir, te quiero desafiar a que tú utilices este principio de reino que cambiará tu manera de vivir y comiences a experimentar estos beneficios que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para ti. Él no quiere que tú vivas incluso en miseria, no solamente materialmente te estoy hablando, sino con una miseria en el alma. Él quiere bendecirte desde tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo tu ser. Él quiere transformarlo en una bendición plena. De no ser así, en el verso 9 del capítulo 8 de la segunda epístola a Corintios, Él no hubiese dicho: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, pero Él no es pobre. Dice la Biblia que se hizo pobre siendo rico, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. La honra es un estilo de vida a los cuales solo los hombres y mujeres valientes están llamados a vivirla. Y yo hoy quiero hacer un llamado a todos los que están dispuestos a hacer de la honra un estilo de vida. Quiero desafiarte en esta mañana, ponte de pie. A aquellos hombres y mujeres que están dispuestos a apropiarse de esta palabra y hacer de la honra un estilo de vida. Todas las personas que estén dispuestos, quisiera que pasaran aquí adelante. Es un llamado divino que el Señor te está haciendo. Él quiere cambiar tu situación. Él quiere cambiar tu vida. Hay palabra de Dios para ti, iglesia, y es que el Señor está contigo. El Señor quiere llevarlos, pastor, a un nuevo nivel. Quiere llevar la iglesia a otra etapa.
Se ha dado palabra de crecimiento, palabra de ensanchamiento. Pero quiero decirle a la iglesia delante del pastor, viene un tiempo donde la iglesia va a ser formada en cuanto a lo que es honra. Tú no necesitas solamente creyente, pastor. Quiero decírtelo de parte de Dios y que lo escuche tu iglesia. Su pastor no necesita solamente creyente. A partir de hoy, él necesita discípulos que estén dispuestos a honrarlo. Que cuando él tenga una necesidad, él pueda sentirse confiado. A lo mejor usted dirá, es que él no tiene necesidad. No, ¿qué padre no se siente agradado cuando su hijo tiene un detalle con él? Quiero decirte, iglesia, tu pastor lo ha dado todo por ti, pero tú necesitas aprender lo que es honra. No importa si tú acabas de llegar hoy por primera vez a la iglesia. No importa si tienes ya meses o semanas viniendo. Quiero decirte que este principio va a cambiar tu vida si empiezas a experimentarlo. El pastor, hoy tú necesitas hombres y servidores que caminen contigo, que den los pasos juntos contigo, y el Señor te los está entregando. Es un proceso de formación en el cual empieza esta iglesia. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de cambio, donde muchas tuercas se van a apretar, donde mucha gente no le va a gustar. Pero quiero decirte que es el Señor el que lo está haciendo. Es el Señor el que lo está haciendo, iglesia. Quiero orar por todos los valientes que pasaron aquí adelante. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, en esta mañana yo me comprometo contigo, con mi iglesia, con mi pastor, a apropiarme de la honra como principio del reino. Soy hijo de Dios, soy hijo del Rey. Aleluya, dígale gracias. Comience a orar mientras yo adoro aquí, oro al Señor. Acompáñenme en la oración. Vamos a declarar las promesas.